Eso no es otra cosa. Miren, ¿vieron lo de Costa Rica? Sí. Ganó Chávez. Ganó Rodrigo Chávez. Una cosa interesantísima. La encuesta decía que era un empate que había, que la medición daba 50% para cada Las uno. encuestas, ¿en qué tiempo, en qué momento? Rodrigo Chávez ganó con el 52.9% del 80% de las mesas escrutadas. 53-47. Sí. 53-47 más o menos. Pero las encuestas de las últimas horas hablaban de un empate técnico entre él y José María Figueres. Pero ¿qué pasa? Que en las elecciones de primera vuelta, estas son elecciones de segunda vuelta en Costa Rica, las elecciones de primera vuelta establecían que el señor Rodrigo Chávez tenía cero o ninguna posibilidad de ganar, porque estaba en tercer lugar. Pero lejos, en tercer lugar lejos, sin posibilidad alguna de pasar a la primera vuelta, porque había atravesado un proceso muy complicado, era enemigo de los principales medios de comunicación de Costa Rica, vivía permanentemente denunciando a los medios y los medios le respondían entonces. Y él muy polémico también. Sacándole cosas, incluso recreando algunos sucesos que él vivió como funcionario del Banco Mundial, donde se le acusó, varias damas le acusaron de acoso sexual, y entonces los medios se solazaban recreando esas cuestiones como forma de restarle posibilidad, y aparentemente lo lograron en principio, y las encuestas ya le daban en un tercer lugar lejano, sin posibilidad de ir a la primera vuelta. Sin embargo, con una votación de 380,000 votos más o menos, allá en Costa Rica hay 5 millones de personas, 5 puntos y algo. Los votantes son 3. Los votantes son 3.5, según el órgano electoral de allá. Y entonces con 380 y algo frente a 490,000 votos más o menos que obtuvo el expresidente Figueres, él pasó a segunda vuelta y en ese periodo pasó a segunda vuelta y en ese periodo para ir al proceso que fue en el día de ayer, el hombre logró niveles importantes de popularidad al punto de que las encuestas decían que ya había un empate. Yo tuve la oportunidad de ver el viernes un último debate que se llevó a cabo en Costa Rica entre Rodrigo Chávez y José María Figueres. Los planteamientos del presidente electo, virtual presidente Chávez, su enfoque parecía a los enfoques de Luis Abinader. O sea, la denuncia de la corrupción, lo de reducir el tamaño del Estado, lo de hacer un Estado más eficiente con menos dinero, era muy parecido al discurso del candidato nuestro en aquella ocasión, que luego se convirtió en presidente, Luis Abinader, a pesar de que con quien había empatía y con quien había algún tipo de vínculo de la República Dominicana era con José María Figueres, quien ya había expresado su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones con República Dominicana en el marco de lo que está ocurriendo ahora, esa iniciativa de progresar en democracia que impulsa República Dominicana, Costa Rica y Panamá, estaba garantizado con el presidente Figueres, y así se había comprometido, lo había dicho incluso allá y aquí en República Dominicana. De manera que este señor, 60 años, Figueres tiene 67 años, un proceso interesante. Figueres era partidario, una de las cuestiones con las que él pretendía conquistar el voto de los costarricenses era con la devolución del 30% para los trabajadores. Me pareció el discurso de Pedro Botello aquí, y lo justificaba. ¿Y por qué lo justificaba? Sí. ¿Cómo lo justificaba? Devolución del 30%, y se comprometía, para que ustedes vean que esto no es solo de República Dominicana, se comprometía a impulsar la aprobación en el Congreso de la ley de extinción de dominio, que es un tema que estamos manejando aquí en República Dominicana y que promueve la agenda de los Estados Unidos. Ayer, anoche mismo, el expresidente Figueres aceptó la derrota y se comprometió a cooperar con las nuevas autoridades para hacer de Costa Rica un modelo en la región, como lo ha sido siempre. Así mismo decía en su discurso. Y esas elecciones de ayer, que fueron muy reñidas en primera vuelta, más reñidas en segunda vuelta, es un modelo de lo que se puede hacer en democracia. Ese país uno tiene que verlo con esa visual de que ellos se entienden y buscan la forma
de servir el modelo que siempre han tenido. Las elecciones fueron en el día y ya temprano en la noche todo había pasado. Bueno, yo quiero apuntar una diferencia con relación, por ejemplo, a Luis, independientemente del mensaje. Y es que este hombre es un aparecido. Sí. No es un agente de tradición en la política. Exactamente. Pero él fue ministro. 6 meses. Sí, fue ministro de Hacienda por 6 meses. Desde el actual gobierno, hace un par de años, fue ministro de Hacienda por 6 meses. Este es un hombre digamos, del multilateralismo, funcionario muchos años del Banco Mundial, que operó siempre, un economista muy bien formado, doctor en economía. Muy polémico. De una de las principales universidades del mundo, no recuerdo ahora cuál es, pero un Ivy League, una de esas universidades importantes de Estados Unidos, o Stanford, una universidad de esa, de gran prestigio. Él es doctor en economía, un tipo con una preparación del caray, trabajó muchos años fuera de Costa Rica, nunca se dedicó a la política, sale del Banco Mundial en medio de un paquete de escándalos, en medio de esa situación del movimiento Me Too y todas esas cosas, donde estaba cualquier denuncia de acoso sexual, fuera o no real, o un piropito, una muchacha en un elevador, o una situación de real acoso. La que la acusaba decía que intentó besarla. Exacto, o sea, era ese momento, que no sé si ha pasado todavía, pero ese momento en el cual, reitero, desde un piropo hasta un acoso o una agresión real, se valoraban de la misma forma. O sea, cualquier mujer salía a denunciar algo y el hombre quedaba acorralado simplemente, y eso provocó la salida de este señor del Banco Mundial por, como Freddy apunta, una joven dijo que intentó besarla. Cae en Costa Rica por su gran currículum, es costarricense, ¿verdad? El presidente actual, Alvarado, lo nombra ministro de Hacienda y a los 6 meses sale de ahí, tampoco sin justificación, simplemente se fue. Y comenzó a coquetear con la política, le gustó la política, era su proyecto. Un proyecto que pretendía desmontar todo lo montado. Recuérdense que Costa Rica es, sin duda alguna, la democracia más estable de la región. Sí, el modelo. El papá de este señor que perdió, Pepe Figueres, instaló, digamos, un proceso democrático en los años 40 del siglo pasado, que perdura al día de hoy ininterrumpidamente. Algo que ningún otro país de la región puede decir. Con un sistema que funciona desde el punto de vista político. Desmanteló, eliminó el ejército. Eliminó el ejército, que eran los que daban los golpes de Estado. Dijo, el problema es el golpe de Estado, el ejército que lo da, fuera el ejército, se acabó. Y desde entonces Costa Rica no hay golpe de Estado, y hay democracia y alternancia en el poder entre dos partidos. Sí, el Partido de la Liberación Nacional, que es el de Figueres, y el otro, que es el de Alvarado, el que hasta ahora no recuerdo su nombre. Partido Progreso Socialdemócrata. Tienen una policía que hace la función de orden público y seguridad. Y seguridad nacional, porque vigila frontera y cosas de eso. Que es el modelo que quieren meternos aquí también, el modelo americano. Que han querido, y Balaguer se opuso hasta la última. Y Leonel, Hipólito, y Danilo y todo el vivo que ha estado por ahí, dice que no inventen con eso. Entonces, este hombre llega cuestionando todo ese modelo. Diciendo que él va a desbaratar todo eso. Ah, pues no va bien. Él es un antisistema. Como Dani bien comenta, él se cuela en la segunda vuelta contra toda expectativa y alcanza un segundo lugar desplazando al actual partido oficialista, que es otra muestra de lo difícil que se está poniendo mantenerse en el poder en la actual situación que se encuentra el mundo y la política. Mantener el poder está siendo más difícil que ganarlo ahora mismo. Creo que Moisés Naín fue que escribió sobre eso hace un tiempo. Creo que fue Naín. Sí. Sí. El fin del poder. El fin del poder. Que el poder ya no está. 1984. No. Ese libro no es del 84. Es el libro del 2004, yo creo. Sí, es reciente. No es tan viejo. No es tan viejo, ¿no? No es tan viejo. No es tan viejo. Pero. Naín en el 84 fue estaba estudiando todavía. Naín, ni siquiera Naín es tan viejo. Es un tipo joven. Fue ministro fue funcionario del gobierno. Ministro de Economía. Ministro de Economía. De Venezuela. De Carlos Andrés Pérez. Economía y Fomento. Él es de la generación de la Fundación Ayacucho, del grupo de jovencitos que llevó Carlos Andrés Pérez cuando regresa al poder al final de los 80,
que lo había formado en el Pero lo extranjero. explica magistralmente. Sí, él explica, Ese- él lo proyecta, de hecho. Lo proyecta, porque en ese momento todavía no era tan así. Sí. Él proyecta esa situación de lo difícil que se está convirtiendo mantenerse en el poder, y eso se está expresando de toda forma, de cualquier cantidad de forma que tú lo estés viendo. Entonces, Perdóname, Oscar, sí. que te interrumpa. Para orientación de Geomar, no pudo ser en el 84 porque él... 2014. 2014. Ahora sí. Porque él analiza Sí, ahí, es reciente. él analiza ahí la Se situación, analiza. lo de Grecia, Sí, cómo sí. se produce el Correcto. movimiento de Grecia. Sí. Italia. Exactamente. La quiebra y La todo. quiebra, sí. Él analiza todas esas situaciones de esa ruptura del modelo de bienestar europeo, lo analiza en Grecia, en Italia y España. No, y además es un conferencista en casi todas las universidades de Europa y Estados Unidos sobre el tema. Así es. Se ha dedicado a eso. Entonces, este caso, otra muestra más de ese fenómeno. Entonces, ¿cómo llega a ese punto en el cual se cuela una segunda vuelta y se vuelca un país que ha estado en estabilidad durante 60 y pico de años, 70 años, se vuelca en contra del sistema? Se vuelca en contra de todo lo que le ha beneficiado, y beneficiado, ¿verdad? Entiende uno desde aquí, a una sociedad con una estabilidad que nadie en la región conoce. Bueno, los costarricenses votaron en contra de eso por este señor. Yo no llego tan lejos como decir que ese país decidió joderse. Aparente. No, porque lo he dicho de varios. Lo dije de El Salvador, lo digo Y de Chile. Digo de Chile, lo digo de Colombia, que va para allá con Petro, lo digo de Perú. No llego ahí con este señor porque él, aunque tiene un discurso antisistema, él es un hombre del sistema. O sea, él es del sistema. Él es una persona que, fíjense que viene fíjense cómo introduje su perfil, viene del multilateralismo. No hay nada más sistémico que el multilateralismo. O sea, quien viene de ahí es sistema puro. O sea, él es de ahí. Otra cosa es que tenga un discurso populista que haya montado para llegar a la posición. Vamos a ver cómo funciona él como presidente. Pero yo no lo veo como un hombre que desde el punto de vista de su perfil sea un rompedor del modelo. No me parece. Ahora, de que la gente votó por eso, y yo creo que es el fenómeno que hay que analizar, Sí, votó por eso. Votó por romper el sistema. Entonces, insisto por eso siempre, para traerlo para acá. Costa Rica puede que tenga suerte de que cuando vote por un modelo para romper el sistema, no le salga así. Pero es que es difícil Y haya- romper un sistema ya. ¿Quién le ha dicho a usted, hombre? Con 60 años como eso ¿Y estable. qué importa eso, hombre? ¿Y Chile? No, Y- pero Chile fue progresivo. En Costa Rica no se ha visto ese deterioro. Pero esto es una muestra, Freddy. Esta votación es una muestra de que es un deterioro. Uno puede no conocerlo tanto, porque en Costa Rica no es noticia todos los días. En Costa Rica no quemaron una estación de tren, como pasó en Chile. Pero ahí hay algo. O sea, ahí hay un descontento, evidente. Evidente. Y fíjense cómo Dani comenta, cómo ese señor gana a través del discurso parecido al presidente actual nuestro, de lucha contra la corrupción, cero impunidad, o sea, La transparencia. la transparencia. O sea, hay un malestar. Castigo a los corruptos, sí. Hay un malestar. Sí. Entonces, ojalá que yo le salga bien y esa ruptura no vaya realmente, no sea realmente ruptura, sino, digamos, una canalización del descontento. Pero la verdad es que las democracias hay que cuidarlas. Y por eso República Dominicana siempre reflexionó sobre eso. Vamos a cuidar lo que tenemos, que mal que bien, uno va saliendo camino. Mira,